En sesión especial legislativa celebrada la noche del martes 28 de noviembre, la Cámara se abocó a dos materias: el reajuste del 2,5% a las remuneraciones de los trabajadores del sector público y la propuesta de la Comisión Mixta que busca resolver las divergencias con el Senado respecto al proyecto de ley de presupuesto para el año 2018. Damos, por lo tanto, la palabra en primer lugar al diputado informante, hasta por 10 minutos, al diputado Pablo Lorenzini, de la Comisión de Hacienda. Diputado Lorenzini, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Veo que hay mucho ánimo, mucho entusiasmo. Si quiere resumo, porque son 42 páginas. ¿Puedo resumir, presidente, o leer las 42 páginas? Las leo todas, ¿no es cierto? Un resumen ejecutivo, por favor. Señora ministra. Vamos a leerlas todas, entonces. En representación de la Comisión de Hacienda me corresponde informar este proyecto que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede los aguinaldos que señala y también otros beneficios y modifica a su vez otros cuerpos legales. En el artículo 1 viene el reajuste, que es a partir del primero próximo un 2,5%. En el artículo 2, 3, 5 y 6 también se concede a los sectores activos un aguinaldo de Navidad, algo que hace años logramos, no imponible ni tributable, ¿ya? Y esto será de entre 54.393 y 28.772 pesos según el tramo. En el artículo 8, diputado Ortiz le pone siempre mucho empeño, el aguinaldo de fiestas patrias, que también es no imponible ni tributable y va entre los 48.616 pesos y los 709.035 pesos. El diputado Walker se ha cumplido también el bono de escolaridad, que está regulado en los artículos 13 y 15, ¿no es cierto?, que concede por una sola vez a los trabajadores que se mencionan, también a los servicios traspasados ¿ya? Y aquellos que se desempeñen en establecimientos educacionales regidos por la Ley número 2 de 1998 y a las corporaciones de asistencia judicial se incluyen también este bono, que tampoco es imponible ni tributable, por cada hijo, diputado Walker, entre los 4 y los 24 años, ya que sea carga familiar reconocida. Su monto es de 68.110 pesos. También hay una bonificación adicional en el artículo 14, estamos resumiendo los artículos, ¿no es cierto?, que se otorgará a aquellos que perciban una remuneración líquida inferior a 726.772 pesos, y se va a pagar con la primera cuota del bono de escolaridad por 28.772 pesos. Bienestar, artículo 16, va a recibir un aporte de entre 11.865 y 118.650 pesos. Luego también hay un incremento del aporte de las universidades estatales de 4.115.204.000 pesos para el año 2017. Dicho aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios que se refieren a algunos artículos del proyecto de ley al personal académico y no académico de las universidades estatales. También se regula en el artículo 18 la bonificación de nivelación, que sustituye a partir del 1 de enero del año 2018 los montos de remuneraciones mínimas brutas mensual y que de esta manera se eleva las más bajas del sector público, esto es 369.636 pesos, diputado Venegas, los auxiliares,
411.000 pesos 369 los administrativos y 437.000 pesos 601 los técnicos. También, diputado Flores, no me señale que viene artículo 20, el bono de invierno. También que se otorga a todos los pensionados del IPS, seguridad laboral, cajas de previsión, mutualidades, cuyos pensiones sean inferiores al monto mínimo de vejez. Y también, en este caso, diputado Ojea, a los pensionados mayores de 75 años. Ya, y en este sentido, ¿no es cierto?, este bono será de 60.668 pesos. También se regula el aguinaldo de fiestas patrias al sector pasivo, que se va a otorgar por una sola vez, y este aguinaldo será de 18.874 pesos más 9.968 pesos por carga. Luego tenemos la bonificación extraordinaria trimestral en el artículo 23, que se va a entregar a nuestras enfermeras y matronas que estén en el establecimiento de servicio de salud por 249.968 pesos. También se establece que por una vez a todas las instituciones que se mencionan en el artículo 2, 3, 5 y 6 de esta ley, un bono de vacaciones, no imponible por supuesto, ni tributable, que se pagará en enero, 110.117 pesos o 76.082 según el tramo que corresponda. También tenemos un bono de desempeño laboral, aquellos que han cumplido, y también se va en base a un indicador que hay de evaluación, y va a oscilar entre 157.577 pesos y 268.465 pesos. Luego, en el artículo 32, hay una asignación por desempeño y funciones críticas focalizada en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Fue un tema que se discutió bastante en la comisión y se autoriza entonces a esta subsecretaría a otorgar hasta 8 personas y por un monto máximo de 201.459 por concepto de asignación por funciones críticas. Luego, también se permite que la administración del Fondo para la Bonificación de Retiro Voluntario sea realizada por una entidad privada o por el servicio de tesorería. Los gastos de administración del fondo, ¿no es cierto?, ya se han estimado, en este caso, en forma de administración, a los 140 millones de pesos anuales. Dada la naturaleza de este fondo, los gastos asociados a su administración van a ser registrados en cuentas complementarias. También tenemos, diputado Monsalve, una asignación especial para los profesionales funcionarios del servicio médico legal. Esta asignación especial también se establece, ¿no es cierto?, a contar del mes de diciembre durante todo el mes 2018, y hay distintos valores según la antigüedad que tengan en el cargo y que fluctúan, ¿no es cierto?, entre 35.413 pesos hasta 354.130, dependiendo si son 11 horas, 22 horas, 33 horas o 44 horas. También se modifica la ley 20.964 que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la vocación. En este caso, ¿no es cierto?, quienes tienen las edades legales para pensionarse, diputado Ortiz, se considera, ¿no es cierto?, un plan que va hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿ya?, y que se incrementa en 3.000 cupos anuales para el periodo 2023-2025. Y al extender esta bonificación para este personal asistente de la vocación, se han destinado en forma final 5.114 millones para el 2023, 4.866 para el 2024 y 4.835 para el 2025. Esto es con cargo a las propias entidades empleadoras. Y la extensión de la bonificación adicional por antigüedad para el personal asistente de la educación tiene un costo adicional de 9.185 millones para el 23,
6.697 para el 24 y 4.571 para el 25 con cargo fiscal. También hay una asignación por desempeño en condiciones difíciles a este personal asistente de la educación. Y también, diputado Morano, no lo veo por ahí, un bono anual para personal que se desempeña en las zonas extremas, Arica por allá. Se extiende durante el año 2018 la vigencia del bono ya del artículo 44 de la ley 20.883, el cual asciende a un monto de 126.936 pesos brutos anuales. Luego también se faculta a las universidades estatales Arturo Prat de Antofagasta, Tarapacá, Magallanes y Aysén a que este año el mismo bono señalado también se le entregue a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos que estén en dichos planteles de planta o a contrata. Luego se amplía la cobertura para proporcionar alimentación a los funcionarios que laboran en la Dirección de Servicios de Salud. También se aumenta el porcentaje de asignación de zona para Gualaihue, de un 45 a un 55% a contar del 1 de enero del próximo año. Y también se incrementa la bonificación especial no imponible para la provincia de Chiloé a partir del próximo año, ya respecto a un monto trimestral de 243.567 pesos. También, ¿no es cierto?, a contar de enero del 2018, esta bonificación que incrementa para la ley de aquellos que están en la provincia de Chiloé, funcionarios que se desempeñan en las municipalidades. Señora Regada, usted que conoce municipalidades de Chiloé en 214.622 pesos. ¿Alguien va a reclamar? Sí, también, diputado, está Atacama, ya incluido, ¿no es cierto? Y también se modifica la ley y se les da a los funcionarios públicos de la región una asignación extraordinaria en Atacama, que tengan menos de 740.460 pesos de renta bruta, ya, y con 3 tramos ahí, pero la suma es de 211.560 pesos que se va a pagar en el mes de agosto del 2018. Carmona. También Gendarmería, era otro de los temas que habían planteado algunos parlamentarios. También se incrementa un total de 270 cargos en las plantas personal de Gendarmería a contar del 1 de enero del próximo año, ya, y con una distribución de 11 cargos para coronel, 162 para suboficiales mayores y 97 para suboficiales. Esto se va a reasignar presupuesto hacia Gendarmería para que pueda contar con ello. También se extiende el bono base institucional de modernización del Poder Judicial. Y a contar del año 2019 se extiende este componente base y el incremento que habrá por desempeño, ¿no es cierto?, para modernizar presidente, ministro, fiscal de la Corte Suprema, así como el fiscal nacional y director ejecutivo del Ministerio Público, y para ese año se ha destinado entonces 229 millones de pesos. Luego, para los funcionarios afecto al artículo 13 de la provincia de Chiloé, también a contar del 1 de enero, un monto trimestral de 150.420 pesos como bonificación. Y también, no encuentro la salud por aquí. Se otorga un bono especial para personal, ¿no es cierto?, de funcionarios que están en algunos trabajadores cuya remuneración líquida que le corresponde percibir a noviembre de 2017 sea igual o inferior a 660.000 pesos. Este bono será de 170.000 pesos y para aquellos, ¿no es cierto?, que supere hasta 2.413.087, no incluye los parlamentarios, los ministros, sus secretarios, por supuesto, será de 85.000 pesos. Este proyecto, ¿no es cierto?, tiene un impacto, un costo de 219.000 millones año 2017 y 794.000 millones el 2018 y será, ¿no es cierto?, cargado dentro de la ley de presupuesto con los servicios públicos. Se produjo la votación, salvo el artículo 1 que planteó una separación, el diputado Lorenzini, fue aprobado por todos los parlamentarios presentes, excepto el voto del diputado Lorenzini, que dijo que no, que es donde está este guarismo del 2,5%. Y luego también por varios diputados se presentó
una votación separada para el artículo 49, que en este caso, ¿no es cierto?, fue rechazado en el artículo que viene el 49 de estas condiciones. Así que estas son las circunstancias, un detalle más lo encontrará en un informe más completo y hemos terminado con esto, con este informe de lo que es este reajuste del 2,5%. Guardo mis dulcecitos que son por poco. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Generalmente nos reciben aplausos los. Sí. Para iniciar el debate, estimados colegas, les pido que nos pongamos en orden. Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara. El gobierno de la presidenta Bachelet presenta hoy día un reajuste al sector público de esta Cámara, que es el reajuste más bajo en 3 periodos presidenciales. En 12 años, nunca un gobierno había acumulado reajustes al sector público tan bajos. Y de hecho, el más alto es este, de 0,6 real, a puertas de una elección presidencial, y que se logra además con el apoyo de 13 de 15 gremios. ¿Por qué el gobierno de la ex nueva mayoría presenta un reajuste tan bajo? Sencillamente porque no ha creado las condiciones económicas en el país para ofrecer un mejor reajuste. Porque han deteriorado la economía, porque han endeudado al país, porque han crecido poco y porque no han tenido la capacidad de generar los recursos económicos para en justicia entregar una remuneración y un reajuste más alto. Y esas son las condiciones que el gobierno de la ex nueva mayoría ha creado y que hoy día otorga el menor reajuste a empleados públicos en 3 periodos presidenciales. Y esto es indesmentible. Y por consiguiente, buenos gobiernos que generan crecimiento, que generan empleo, que generan buenas condiciones, entregan también buenos reajustes. Malos gobiernos, mediocres en su gestión, entregan también reajustes mediocres. Pero paradojalmente, señor presidente, este reajuste, si bien es inferior al que se entregó el año pasado, en términos nominales, 3,2 el año pasado, 2,5 este año, es más caro. El reajuste actual cuesta 1.600 millones de dólares en el área nacional y el del año pasado costó 40 millones de dólares menos que el actual. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ahora se incorporó el reajuste a las más altas remuneraciones del Estado. Ahora, de 4.400.000 hacia arriba, también vamos a recibir este reajuste del 2,5%. Y van a surgir las voces pidiendo que no se incorpore. Ya, de hecho, se presentó una indicación. Señor presidente, ha llegado la hora de que una vez por todas enfrentemos el tema de las remuneraciones de los más altos cargos de la Administración del Estado, tanto del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, en una forma adecuada, como lo contempla el proyecto de ley que está en el Senado, que establece una comisión que revisará y planteará las remuneraciones del más alto nivel. Pero ese proyecto que está en el Senado no avanza. El Gobierno no le pone urgencia. Y vamos a seguir entonces sometidos muchas veces a la demagogia y al populismo en materia de remuneraciones y vamos a estar permanentemente expuestos a la opinión pública con análisis muchas veces que no responden a una visión adecuada para enfrentar el tema de las remuneraciones. Y quiero, por su intermedio, pedirle al Gobierno que ojalá a las postrimerías de terminar le ponga urgencia a ese proyecto. El señor Ministro de Hacienda en la comisión de la que venimos ha sido claro en señalar que la política del Gobierno está en ese proyecto de ley del Senado. Entonces yo pregunto, si esa es la política del Gobierno, ¿por qué no le pone urgencia para que esa política del Gobierno avance y no nos veamos sometidos a las situaciones de reajuste de las más altas remuneraciones que siempre están presentes? Ahora, quiero también hacer ver, señor presidente, que este reajuste costará 1.000 millones de pesos, 12 millones de pesos, de los cuales 793.000 millones van a ser en el año 2018. Y esto va a tener un impacto para quien asuma el Gobierno, cualquiera sea. El señor Guillén o el señor Piñera se va a encontrar
que el monto total para financiamiento de proyectos de ley en trámite para el 2018, incluyendo el reajuste del próximo gobierno, que dispone de 975.000 millones, ya tiene 793.000 menos. Es decir, la administración de la presidenta Bachelet deja 200.000 millones nada más que para ese fin. Un nuevo recorte. Nuevamente, quien asuma la presidencia en el mes de marzo va a encontrar la pesada mochila de un presupuesto fuertemente comprometido, un endeudamiento de más de 50.000 millones de dólares y un presupuesto prácticamente gastado y amarrado. Esto para las demandas sociales que van a venir, para que el que le toque gobernar sepa ya de antemano las condiciones presupuestarias en que se deja el país y la forma como se ha gastado la plata y los pocos ingresos que se han generado en la situación de desbalance. El señor ministro de Hacienda, requerido de esto, dijo que son los círculos que toca vivir en la economía. Y nos tocó a la baja. Sí, claro, le tocó bajo el precio del cobre, pero digamos también que le tocó también bajo el precio del petróleo. Y que el barril que costaba 100 millones... Tiempo. ¿Cómo? ¿Hay restricción de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. ¿Tengo derecho a un segundo discurso? No, no se puede. No se puede. No hay segundo discurso. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado Pablo Patricio Mendero. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. Alejandro Santana. ¿Diputado Santana se encuentra? Tiene la palabra el diputado Santana. Muchas gracias, presidente. Ya terminando el actual gobierno, presidente, yo creo que dentro de los récords que nos va a dejar como herencia es que tiene un reajuste promedio muy por debajo de lo que fue el gobierno anterior del presidente Piñera, con un crecimiento que está por debajo del promedio mundial, con un problema serio de productividad, con un problema serio de inversión, y que lo que se traduce, mala recaudación fiscal, y hoy día los que le toca pagar los platos rotos son los funcionarios públicos. Funcionarios públicos que hoy día en el debate y en el diálogo con el gobierno, después de un largo camino o extenso camino, 13 de los 15 gremios dicen estamos conformes con este reajuste y firman este protocolo. Pero cuando uno empieza a ver el efecto que tiene en los trabajadores y trabajadoras, que obviamente no son los dirigentes, sino son los que hoy día están con una expectativa que obviamente está por sobre de lo que se les está ofreciendo, no dicen lo mismo. Y en ese aspecto, señor presidente, nos encontramos con un proyecto que dentro de sus características es un misceláneo donde logra o donde busca es satisfacer demandas particulares, temas que son propios de la ley de presupuestos y que hoy día se incorporan. Se incorporan quizás con un fin electoral, con un fin cierto de poder buscar el reencanto de algunos y que puedan apoyarlo el 17 de noviembre de este año. Y en ese aspecto creo que cuando uno se enfrenta ante un proyecto que es discriminatorio, no podemos no mencionarlo, y lo planteamos en la Comisión de Hacienda. Ustedes saben, señor presidente, que entre otras cosas, el bono de zona extrema, que es un bono que beneficia a los asistentes de la educación, a los funcionarios de la salud y a los funcionarios municipales, derechamente no se cumplió con este compromiso, un compromiso que se adquirió el año 2015, que iba a haber una ley de nivelación para buscar equiparar, ¿cierto?, a igualdad de condiciones este bono, en el caso estoy hablando de Chiloé, con la provincia de Palena. Y eso lo lamentamos y esperamos que ojalá de aquí al Senado y principalmente los parlamentarios de gobierno puedan doblarle la mano al gobierno, flexibilizarlos en términos de que reconozcan este compromiso que no asumieron ahora, sino que lo asumieron en el año 2015, estamos hablando de 2 años y medio atrás, y que a este minuto y quizás a lo que terminemos esta sesión y tengamos que votar, no se cumplió. Y como guinda en la torta, señor presidente, como no, Confusan no votó este proyecto, no firmó este acuerdo, se les discrimina y se les deja abajo a los funcionarios de la salud y no tienen el derecho, ¿cierto?, de tener esta leve, porque es leve, mejora y lejos de lo que se le había comprometido. Señor presidente, teníamos la esperanza de que esta ley de reajuste
tuviera menos misceláneo, de comprometer otras cosas que no son materia de la ley de reajuste del sector público y que se focalizara sin duda los escasos recursos a cumplir primero los compromisos que están en la cola, los que están en espera, los que son de stock, como lo que acabo de mencionar. Y en ese aspecto, señor presidente, yo creo que lo que corresponde, porque obviamente votar esta partida o votar esta ley en contra significa dejar en cero a todos, nos obliga a no rechazarlo, pero lo único que nos permite en este debate aquí en la sala es generar la sensibilización de parte del Gobierno, específicamente de los dos ministros que hoy día nos acompañan, que, como dije, retroceder un poco en el tiempo, cumplir con la palabra comprometida, porque yo creo que los gobiernos están para cumplir con sus compromisos, y son compromisos explícitos, no son compromisos implícitos o compromisos de pasillo, porque este ha sido un debate, como dije, ya demasiado largo. Hay otras observaciones, señor presidente, que se hicieron con respecto a la ley de reajuste del sector público, que dice relación a los misceláneos, que obviamente nos parece muy raro, muy extraño y poco apropiado, sobre todo por la velocidad y por no permitirnos un debate amplio y prolongado para poder tener la información correspondiente. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Santana. A continuación, en el tiempo, el Partido por la Democracia tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los ministros y a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda, a la subsecretaria y a todas las autoridades que nos acompañan. Y destacar, presidente, que este acuerdo marco que suscribió el Gobierno tanto con la CUT como con 13 organizaciones de funcionarios públicos es justamente una base sustentable que da cuenta del espíritu de nuestro Gobierno de conjugar adecuadamente crecimiento económico con mayor equidad y con mayor justicia social. Ya lo dijo el ministro en la Comisión de Hacienda, en donde se ha hecho un esfuerzo significativo porque aquellos sueldos del sector público que son más bajos tengan un incremento mucho mayor y más significativo que los que corresponden a los de mayores ingresos. Destacar, presidente, que aquí estamos frente a un ejercicio que adecuadamente y en forma muy, yo diría, acertada, el Gobierno combina lo que es la responsabilidad fiscal con las expectativas de crecimiento, pero llevándolo a un terreno de la realidad y de lo que es posible efectivamente ofrecer sin comprometer los equilibrios macroeconómicos ni las reglas fiscales a las cuales hemos adherido en todos los gobiernos en los cuales hemos sido parte. Para nosotros, en el Partido por la Democracia, y por eso vamos a adherir con energía y con entusiasmo a este acuerdo, presidente, porque justamente hay un reconocimiento a una labor de articulación, de expectativas, pero también de realismo en cuanto al crecimiento económico proyectado, a la inflación que efectivamente vamos a tener y a las expectativas de los trabajadores. Uno siempre quisiera poder entregar más y tener mejores sueldos y, lógicamente, siempre hay una restricción como la tiene cualquier hogar y, en este caso, el ejercicio en forma macro lo hace el Estado. Es por eso, presidente, que nos sentimos muy congraciados con la idea de poder tener un reajuste que, a diferencia de otros años, ha tenido un tránsito y una negociación casi natural y normal. Y obviamente, y en esto el diputado Santana, el diputado Melero tienen razón, hay muchas cosas que uno quisiera adecuadamente y pertinentemente poder resolver de una mejor manera. Pero qué duda cabe que los gobiernos responsables se destacan justamente por hacer estos ejercicios en la medida de poder combinar adecuadamente las expectativas con las posibilidades que tiene el Ejecutivo de poder efectivamente tener estas alzas en los ingresos y hacerlas sostenidas en el tiempo. Hay aquí, presidente, también una serie de elementos relacionados con no solamente el reajuste del 2,5%,
sino también de poder de una manera importante hacerse cargo de los bonos, particularmente el bono que se pagará en diciembre de 170.000 pesos para los trabajadores cuya remuneración líquida les corresponda sea inferior a 660.000 y de 85.000 para aquellas que tienen un sueldo que supere los 660.000 hasta los 2.400.003 pesos. Aquí, presidente, nos encontramos entonces frente a un proyecto de reajuste que, como digo, tiene una relación directa con conjugar adecuadamente expectativas, responsabilidad fiscal y también articulación con los gremios más importantes y significativos. Qué duda cabe, presidente, que al tener a 13 de los 15 sentados en una mesa y dando cuenta de un acuerdo, hay un esfuerzo que ha dado fruto, y es por eso que nos sentimos en forma muy tranquila apoyando este acuerdo responsable y también hecho en la medida de lo que efectivamente ha sido la característica de este gobierno, crecimiento económico con mayor equidad. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado Daniel Farcas. A continuación, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Partir mencionando y lamentando que este reajuste en términos reales pueda ser tan exiguo, pueda ser tan bajo para las pretensiones, imagino, de muchas y muchos de los trabajadores del sector público, sobre todo aquellos que tienen menores ingresos. Quisiera mencionar y poner énfasis en estos pocos minutos, estos casi 5 minutos, en el efecto proporcionalidad que tiene este reajuste. Porque si bien alguien que gana 500.000 pesos hoy día tiene un reajuste de 12.500 pesos, y eso sin considerar la parte nominal, esto es solo nominal, ¿ya? Porque obviamente en términos reales esto es mucho más pequeño, quienes estamos sentados acá, debido a esta ley de presupuesto, con una renta bruta de 9.121.000 pesos, vamos a tener un reajuste, y los ministros que están sentados también ahí, vamos a tener un reajuste equivalente casi a un sueldo mínimo, 228.000 pesos adicionales. Por lo tanto, no deja de llamar la atención que en un reajuste como este, los sectores que tienen, obviamente, mayores ingresos, como es algo proporcional, van acumulando más ingresos. Por supuesto, esa es la regla de 3. Pero el tema es que la inflación afecta a los sectores más pobres, no a los sectores que tienen holgura para generar un ahorro. Y por lo tanto se exacerban, se aumentan las desigualdades cuando se reajusta en términos proporcionales. Y eso es algo que nosotros hemos venido llamando la atención hace un buen tiempo. Y por eso en el primer reajuste que nos tocó estar acá, propusimos separar a los altos grados para que se congelara, ¿no?, la dieta o remuneración en el caso de quienes son remunerados, para que no se exacerbaran esas desigualdades. Perdimos por poco la admisibilidad, porque se quiso decir que era inadmisible, cosa que voy a refutar a continuación. Pero los años seguideros, año 2015 para 2016, año 2016 para año 2017, el gobierno recogió exactamente la misma propuesta y la aplicó, lo cual en su momento saludamos. Hoy, lamentablemente, en la Comisión de Hacienda se nos declaró inadmisible una indicación, dado que el gobierno no presentó la misma indicación del año 2015 y 2016 para congelar la dieta. Y dado lo paradójico que es que mientras se pretenden reducir las asesorías externas o los gastos para mejorar nuestra labor parlamentaria para el próximo periodo por el aumento de parlamentarios, se aumente y no se disminuya la dieta parlamentaria. Se aumente y no se disminuya la dieta parlamentaria. Por lo tanto, acá lo que estamos tratando de hacer con esta indicación que queremos reponer, ojalá con el apoyo de 30 parlamentarios y parlamentarias, es un criterio de sentido común. Sentido común que no solamente tiene respaldo en lo que se ha hecho años anteriores, sino que también en lo constitucional y lo admisible. Y me voy a remitir a eso actualmente. Porque muchas veces se dice que cuando se trata de recursos nosotros no tenemos ninguna facultad, pero eso no es cierto. Ya han habido fallos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando se disminuye una partida a un monto más bajo en la ley de presupuesto. Distinto es si nosotros quisiéramos decir, ¿saben qué? Después de 5 millones de pesos queremos hacer un cambio.
porque eso sería interrumpir lo que es la escala única de remuneraciones del sector público. Eso nosotros no tenemos facultades. Pero distinto es cuando queremos congelar, es decir, no innovar, mantener el status quo en algunas remuneraciones. Eso no puede ser considerado inadmisible. Es equivalente a votar algo de manera separada. Es exactamente la misma consecuencia de votar algo por separado. Por lo mismo, nosotros vamos a insistir con la indicación que hemos presentado y que está circulando para todos quienes quieran firmarla, para que se congele la remuneración de todos aquellas y aquellos funcionarios públicos y también representantes populares, que tengamos una remuneración equivalente a los tipos A, B y C y 1A en la escala única establecido en el artículo de Decreto Ley 249 de 1974. La indicación está ahí para que la puedan revisar. Es exactamente la misma que se ha venido trabajando años anteriores, pero que este año inexplicablemente el Gobierno lamentablemente no quiso perseverar, sino todo lo contrario. En año donde aumenta la cantidad de parlamentarios, donde hemos insistido y una demanda bien sentida es de disminuir la dieta parlamentaria, este año cuando hay un exiguo reajuste, que dicho sea paso, anuncio rechazar el guarismo, se presenta un reajuste de casi un sueldo mínimo para los parlamentarios, para los ministros, lo cual a mí me parece sencillamente impresentable. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero es valorar el acuerdo. Yo entiendo que no estuvieron todos los gremios, los 15 que integran la mesa del sector público, pero el acuerdo del trabajo de los trabajadores con su empleador siempre es un tema que hay que valorar, porque da cuenta de un proceso de diálogo, de conversación, de debate, por cierto, con tensiones, naturalmente con beligerancias, pero finalmente lo importante es el acuerdo y francamente yo siempre he confiado más en la sensatez del mundo del trabajo que del mundo político en materia de negociación de esta naturaleza. Por eso siempre hemos insistido en ojalá avanzar mucho más en la negociación colectiva y avanzar en el diálogo directo. Hay que tener confianza en el mundo del trabajo y, por cierto, también en los empleadores. Lo segundo, esta es una negociación, lo más parecida que haya una negociación ramal. Pero como de esto no se puede hablar en Chile, yo solamente me limito a decirlo aquí en la tranquilidad del hemicentro. Esta es una negociación ramal. Yo sé que a muchos no les gusta, yo sé que a muchos no... Es el Voldemort esto, no se puede hablar de esto. ¿Ah? Pero es una negociación ramal, querámoslo o no, y es bueno que terminemos con esta hipocresía. Todos los años hacemos esto, todos los años sin excepción. Tercero, a mí me preocupan algunas argumentaciones. Fíjese usted, presidente, que los sueldos de los menores ingresos en este reajuste tienen un reajuste del 3.2%. Algo más que el 2,5% general. Es decir, hay claramente una noción de equidad. En los gobiernos anterior, los reajustes reales fueron del 1,6, 1,1, por cierto, mejoraron 2,9, 2,6, con un precio del cobre que todos conocemos, con un proceso de crecimiento importante. Entonces, yo entiendo cómo la derecha quiere resolver este problema. ¿Sabe cómo lo va a hacer si llega a ser gobierno? Echando a 20.000 funcionarios públicos. Eso fue lo que anunció el presidente. Eso fue lo que él le dio el carácter de, hizo un concepto más de carnicería. Pero eso fue lo que señaló. Así es re fácil hacer políticas públicas y mejorar los reajustes con 20.000 menos. Gracias, él dijo gracias, yo no quise emplear el mismo concepto porque no se me ocurre un expresidente usando un lenguaje tan de carnicería como eso. Gracias de todas maneras, ministro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este reajuste del 2,5 es un compromiso con el sector público y es un compromiso con los menores ingresos y desde ese punto de vista a mí me parece que es un sano ejercicio. Si los trabajadores, que son los que conocen más que nadie esta situación, están dispuestos a suscribir este acuerdo, ¿por qué no se me ocurre por qué nosotros no podríamos tener mejores argumentos que aquellos que viven la cotidianidad de este esfuerzo de trabajo cotidiano? Sí estoy de acuerdo en que el congelamiento de los altos ingresos debiéramos persistir en esa política, porque eso además permite contar con recursos para los que tienen mejores ingresos. Yo voy a respaldar la iniciativa del diputado Jackson, básicamente porque además lo hemos hecho en los años anteriores y ha sido una sana política para ir mejorando ciertos equilibrios. Se escuchan voces, pero, presidente, pero no se entienden bien. Probablemente es porque se hablan desde la oscuridad. Entonces, quiero señalar al respecto, tranquilo. Quiero señalar al respecto en ese sentido que a mí me parece
muy razonable que mantengamos este concepto de que los sueldos altos congelen, sobre todo en un momento en que todos estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que haya responsabilidad fiscal, contemos con más recursos, y eso significa que naturalmente los altos ingresos podrían seguir haciendo una colaboración a los menores ingresos. Ya en el reajuste del sector público eso se ve con una mejoría para los ingresos más bajos. No veo por qué razón no pudiéramos persistir en esa política de que los sueldos altos del sector público, más aún cuando hay algunos candidatos que están planteando el tema de la dieta. Hemos hecho un esfuerzo con el Senado para tener más recursos para mantener los nuevos parlamentarios, y en consecuencia es razonable en esa misma idea que los ingresos más altos hagan también un esfuerzo mayor, porque son reajustes que efectivamente nominalmente tienen un impacto importante. Y por último, presidente, quiero hacer una apelación a la negociación. No es posible que sigamos con esta cosa extraña, un tanto de subterfugio de una negociación que es de hecho que la ley no reconoce y que todos sabemos que se hace todos los años. De una vez por todas hay que legislar al respecto. El sector público tiene derecho a tener un proceso de negociación colectiva arreglado, con derecho a huelga arreglado, probablemente con un montón de consideraciones, pero no es posible que sigamos manteniendo, y esto se sigue transmitiendo año a año, sigamos manteniendo un mecanismo de facto que lo único que hace es perjudicar al mundo del trabajo. Yo insistiría en mi gobierno que, por lo menos antes de irse, deje planteado este tema. Gracias, presidente. Se le olvidó rebajar las pensiones de gendarmería, diputado. Quiero advertirle, diputado, que mi ex señora, diputado Norambuena, me dirijo a usted, mi ex señora no tiene pensión hoy día, ni siquiera tiene acceso a cobertura de salud. Esa es la situación en la que se encuentra, a pesar que es bueno que lo sepa. Mala clase, mala leche. Solo ruego, por favor, mantener el orden en la sala. Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona. Diputado Norambuena. Tiene la palabra el diputado Carmona, y llamo al orden también de las tribunas. Tiene la palabra el diputado Carmona. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, el ministro, subsecretaria, subsecretaria, que están presentes en la sala. Creo que este es un debate que concentra la atención de los trabajadores públicos. Está ubicado en una fecha, en una cronología estipulada por ley hace mucho rato. Y también está fijada hace mucho rato la fecha de las elecciones, incluyendo cuando hay segunda vuelta. Lo digo por la demagogia de tratar de asignarle alguna intencionalidad vinculada a la elección, que no sea que todo el mundo salga a la pizarra y se pronuncie frente a los trabajadores públicos. Tiene un elemento que espero se consume de prevención y defensa en lo que es la estabilidad de los trabajadores públicos, hoy día amenazado explícitamente por una de las candidaturas presidenciales, en que no sé con qué cálculo ya les parece 20.000 trabajadores sobran en el aparato público. Y además afectuosamente le llaman grasa. Yo creo que eso habla del prejuicio que hay sobre el valor y el aporte de los trabajadores públicos a la economía. El valor y el aporte de los trabajadores públicos que lleva a que haya un compromiso inicial, de tal como lo planteaba el diputado Andrade, bajo nuestro gobierno avanzar en lo que son una legislación de negociación colectiva de los trabajadores públicos, que en la práctica sostiene con una madurez tremenda lo que será el pronunciamiento hoy día del Congreso ratificando este proyecto de ley. Porque ¿qué hace que uno se pronuncie con tranquilidad respecto a el proyecto en cuestión? El que los trabajadores organizados, con la posibilidad de intercambiar con el Ejecutivo, hayan llegado a un acuerdo trabajadores, empleadores,
es decir, el gobierno y los trabajadores públicos, y lo hayan hecho en una manifestación sustantiva de 13 de 15 gremios. Evidentemente, para quienes tenemos centralidad en el mundo del trabajo, en el movimiento sindical, en sus derechos a organizarse y luchar por sus reivindicaciones, es un elemento ordenador, y lo decimos tal cual. Y desde esa perspectiva, el hecho de que las remuneraciones más bajas tengan una proporción mayor de reajuste tiende en algún grado a acortar la brecha que todos queremos acortar entre distintos ingresos, sobre todo los más altos y los que menos ganan. Por eso que también seremos partidarios, hemos firmado la indicación que solicita que se congelen los reajustes para las altas remuneraciones, incluyendo obviamente el Parlamento. Eso es un tema que debemos tener muy presente, más cuando muchos de nosotros, de nuestras bancadas, han planteado un tema más amplio que debe disminuir la dieta parlamentaria en beneficio de un mejor ejercicio y de mejor representación e interpretación de la ciudadanía. Señor presidente, creo que valorar el 2,5, todos quisiéramos y nosotros quisiéramos un incremento mayor, pero los trabajadores han dicho que están de acuerdo. En una comparación de cuánto le quedó al Estado de Chile después del momento más alto del precio del cobre que se vio bajo el gobierno de la derecha, ¿qué le dejó al país? ¿En qué incrementó la calidad y el ingreso de la vida de los trabajadores? Creo que desde esa perspectiva esto se ubica en avanzar, en acortar la brecha, la desigualdad, y valoro lo que importa, aun cuando es parcial, aún en la... Muchas gracias, diputado Carmona. A continuación, tiene la palabra el diputado Romilio Gutiérrez. Gracias, presidente. Efectivamente, creo que aquí falta una discusión más de fondo respecto de cómo se deben incrementar las remuneraciones de los funcionarios del sector público. Varias veces hemos debatido el tema de la estabilidad laboral, el excesivo abuso que se ha hecho de los contratos honorarios, las plantas a contrata, que hoy día son el mayor porcentaje de los funcionarios públicos, y eso se arrastra hace varios años. Se han hecho esfuerzos en esa dirección, pero claramente han sido insuficientes. Y el reajuste que se otorga hoy es mezquino. Creo que se podía hacer un esfuerzo mayor. Tampoco hay estudios que avalen cuál es la productividad que se ha ganado en el sector público. Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y toman resguardo respecto a un posible despido de funcionarios no han logrado argumentar cómo ha aumentado la productividad a mayor número de funcionarios. Y creo que ese es un tema a discutir, porque si estamos dando lo que es el IPC y un 0,6 de reajuste real, ¿significa que en eso aumentó la productividad del sector público? Y ojalá el ministro de Hacienda en su explicación nos pueda argumentar bajo qué parámetros se sustenta este mezquino reajuste. Recordar que en el gobierno del presidente Piñera el reajuste real del último año fue de un 2,6% y el año anterior de un 2,9%. Y como lo dijo el diputado Patricio Melero, un gobierno que administra bien los recursos puede entregar mejores beneficios a sus funcionarios. Por otro lado, también llama la atención la gran cantidad de normas que no guardan relación con el reajuste del sector público. Y ahí quiero recordarle al ministro que nos advirtió en la discusión del presupuesto, especialmente las subcomisiones, y al director de presupuesto, que no habían recursos extras para funciones críticas. Y en este proyecto de ley se está asignando más de 200 millones de pesos a la Subsecretaría de Derechos Humanos para funciones críticas del año 2017,
Y la argumentación es que esto la ley lo contempla. Yo le quiero recordar al señor ministro que esto lo discutimos para el Consejo Nacional de Televisión, que no tiene funciones críticas y que no se le han asignado recursos. Y la explicación es que no había plata. ¿Y por qué ahora sí? Yo encuentro positivo que se le entreguen, pero también a otros organismos públicos que no tienen funciones críticas, siendo que por ley le correspondería, pero no se le ha asignado el presupuesto. Por lo tanto, ojalá en el Senado pudieran agregar, ya que está en la Subsecretaría de Derechos Humanos, agregar el Consejo Nacional de Televisión y que tengan funciones críticas. Y ahí vamos dignificando la función, la tarea de los funcionarios públicos. Por otro lado, también me preocupa, ministro, por su intermedio, presidente, si nos puede explicar las razones que justifican la prolongación del incentivo al retiro de los asistentes de la educación. Cuando se discutió este proyecto de ley, pedimos que se aumentara el número de funcionarios y nos dijeron que con ese número era suficiente. Ahora se están creando 3.000 nuevos cupos del año 2022 al 2025 en virtud de la creación de los servicios locales. Entonces, me gustaría si nos puede explicar cuáles son los antecedentes que dan ese número, si va a ser suficiente o no. Porque evidentemente hay mucho temor de los funcionarios que a la creación de los servicios locales puedan quedar sin trabajo en virtud de las plantas que hoy día tienen los DEM, DAEM y corporaciones. Y por otro lado también este tema, y lo conversábamos con la diputada Proboste, en la ley que otorgó este incentivo se cambió la fórmula de cálculo con un grave daño al monto que reciben de incentivo al retiro, y ojalá exista la voluntad del Ejecutivo para cambiar la consideración del valor de la UEF al valor presente, al valor más reciente para su cálculo, porque el monto que reciben los asistentes de educación se vería beneficiado, lamentablemente, mejorado, quiero decir, porque lamentablemente no es iniciativa parlamentaria, aquí habría un mayor costo y seguramente sería declarada inadmisible la indicación, pero creo que el Ejecutivo haría bien en considerar un perfeccionamiento del proyecto de ley. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. Gracias, presidente. Así como el presupuesto que vamos a ver a continuación, los reajustes no son un tema político. No es para echarse la culpa de un gobierno con otro gobierno, sino que estamos hablando de cientos de miles de personas que, independientemente de quién gobierne y quiénes sean los ministros, debieran tener un reajuste justo. Así como han dicho algunos parlamentarios, el diputado Andrade y otros, efectivamente planteamos aquí hace algún tiempo el tener, ¿no es cierto?, a lo menos, y está en el Senado el proyecto de ley, entiendo que detenido, un consejo asesor que previamente, ya porque las negociaciones tienen que ser, pero que previamente este consejo asesor, por su intermedio, diputado Andrade, que fue lo que hicimos, usted se recuerda cuando usted era ministro, ¿no es cierto?, pueda establecer parámetros básicos y a partir de ahí venga la negociación. No sé, yo le pediría al Ejecutivo que lo vea en el Senado porque está detenido, no reemplaza la negociación, pero puede ser un antecedente previo importante. Ahora, sin lugar a duda, el reajuste, con mucho respeto, pero estamos hablando que un 8%, 1,8% la inflación, un 0,7% real. O sea, si usted toma un sueldo promedio de 500.000 pesos, le va a dar 417 pesos diarios. Ya no me da para el cuchufrí, presidente, sino que para una galletita y 2 dulces nomás. Ya ni siquiera alcanza para eso. ¿Ya? Sin embargo, si usted mira los reajustes que estamos viendo en estos días de la autopista, de la comida, del combustible, es mucho más que este 2,5%. O sea, ni siquiera alcanza para pagar, ¿no es cierto?, lo que día a día se gasta. Un poquito más se podía. 700 millones de dólares le estamos dejando al próximo gobierno libre disposición. ¡Qué miércoles! ¿Por qué? Si aquí lo que merecen es la gente y no que gasten en lo que vengan los que están. Yo creo que en este sentido, ¿no es cierto?, tenemos que ser más responsables, decía por ahí alguien. Claro, hay muchos programas mal evaluados y que no les quitamos las plata ni los suprimimos. Había plata para dar un poquitito más. Y por último, también algo de la rebaja, más que la rebaja o el congelamiento a quienes lo han planteado. ¿Para qué necesitamos 200 parlamentarios? Juntemos las dos cámaras y Senado y bajémoslo a 100 y hay harta platita que quedaría libre.
¿Y para qué queremos 40 o 30 ministerios? Hagamos un reajuste ahí también, po. O sea, se pueden hacer en distintas cosas movimientos, pero me parece que este reajuste podría haber sido un poquito más, haberse acercado al 3%, y por eso, presidente, he pedido votación separada del artículo 1, que ya en la Comisión de Hacienda lo voté en contra, que es este factor de reajuste, y aquí también lo voy a votar en contra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Para finalizar, ¿no es cierto?, la intervención en la discusión de este proyecto, tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez. Presidente, le quedan los 2 minutos y medio de la bancada de la Democracia Cristiana, que estoy inscrita yo. Tiene la palabra el diputado Luis Rocaful. Muchas gracias, señor presidente. Podremos hacer un montón de reflexiones hoy día respecto a esto, y ya ha sucedido toda la vida. Sin embargo, quiero referirme por el tiempo en dos temas. Uno tiene que ver justamente las bonificaciones o los bonos para las zonas extremas. Yo pertenezco a la Comisión de Zona Extrema y todas las sesiones vimos un transitar eterno de todos los funcionarios, tanto del sur como del norte, clamando igualdad, justicia y que se pudiera equilibrar los diferentes sueldos. Espero que todos esos informes en algún momento se pueda resolver definitivamente, porque la verdad las cosas es que hay una tremenda diferencia entre trabajadores del mismo territorio y siendo los dos públicos. En segundo lugar, quiero referirme a lo que dice el artículo 18, que dice: sustituyense a partir del 1 de enero del año 2018 los montos de 358.000, 398.000, 424.000, a que se refiere el artículo 21 de la ley 19.429, por los montos reajustados. Lo que quiero hacer hincapié en esto es que justamente se le reajusta el sueldo, o se fijan los mínimos de todos los funcionarios públicos, excepto los funcionarios de la salud primaria. Y eso, claro, hay algún argumento que no estuvieron en la mesa de conversaciones, que se retiraron, alguna irresponsabilidad por algún dirigente nacional. Sin embargo, son castigados todos los trabajadores de la salud primaria de todo el país. Y me parece que ahí estamos discriminando porque considero que todos los funcionarios públicos deberán partir del mismo mínimo. Los trabajadores de la salud primaria, que son dependientes de los municipios, tienen la misma condición que los trabajadores de la educación, que los municipales. Sin embargo, ellos son discriminados por esto. Me parece que esto deberá corregirse. Alguien ha dicho, es que son muy pocos los que están bajo el mínimo. Bueno, corrijámoslo. Y yo creo que esta es la ocasión de poder corregirlo. Quise presentar una indicación, estaba fuera del plazo, no lo pude hacer, pero quiero hacer justamente el punto en esto. Acá se trata de igualar, de nivelar los sueldos hacia arriba y no discriminar con algunas personas. Así que, a través suyo, señor presidente, le pido al ministro que podamos considerar y que podamos tomar en cuenta este tema. Es decir, todos los trabajadores públicos parten del mismo piso. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Ya, me voy para hablar. Los últimos 3 minutos. Diputado Ragler, quedan 3 minutos. Tiene la palabra el diputado Ragler. Muchas gracias, señor presidente. Bien breve. Aquí quedan de lado todos aquellos ofrecimientos y señalamientos respecto del mejoramiento de lo que significan los jardines BTF, que en algún momento se señaló, que claramente son distintos a los de administración directa. Queda también en el aire lo que son las condiciones difíciles dentro del Ministerio de Educación para los asistentes de educación, por ejemplo. ¿Qué pasa con la salud y la salud municipal? Nada se señala respecto a este reajuste. Claramente ya se ha dicho acá, es el reajuste más bajo en los últimos 3 periodos presidenciales. ¿Por qué? Bueno, ya se ha dado las explicaciones acá, la situación de la economía, el endeudamiento. Pero lo que llama la atención es que respecto a este reajuste, felices quedaron los representantes de los trabajadores. Ellos tendrán que dar explicaciones respecto de sus representados que hoy día no están muy conformes respecto de esta situación. Por lo tanto, me llama mucho la atención que ellos finalmente hayan concordado rápidamente un reajuste que claramente es perjudicial para sus propios trabajadores conforme los antecedentes que se han entregado en esta misma Cámara. Los que creen que hoy día están ganando mucho, bueno, devuelvan los recursos que creen que están ganando mucho. Yo lo hice durante un año
Y lo pedí que lo hicieran los demás. Y nada dijeron. Dijeron que una golondrina no hacía verano. Uno en este tipo de cosas tiene que ser lo suficientemente serio y predicar con el ejemplo. No pedir, exigir y finalmente no hacer. Si ellos lo pueden hacer, pueden devolver lo que supuestamente están ganando de más. Y así van a predicar con el ejemplo y realmente van a hacer lo que realmente corresponde. Respecto de la situación del aumento de diputados que se ha señalado acá, ¿ustedes saben que el gobierno va a recibir más plata con esta reforma? Porque van a haber 35 diputados y varios senadores más que van a tener que pagar un impuesto adicional. ¿Qué ha puesto el gobierno en esta reforma al sistema electoral? 0. Y va a recibir por mucho más de 100 millones mensuales conforme a la tributación de 35 diputados y varios senadores más. Por lo tanto, si efectivamente el gobierno está recibiendo más, también tendría que entregar más recursos respecto a este tema. Por lo tanto, ahí ya estamos haciendo un aporte importante, la Cámara y el Senado, respecto a esta situación donde el gobierno no coloca nada, absolutamente nada, cuando lleva adelante una reforma que ha generado serias dificultades tanto a la Cámara como al Senado. Seamos responsables cuando hagamos reforma y también cuando votemos. Muchas gracias, he dicho, señor presidente. Gracias, diputado Reiber. Quedan 5 diputados inscritos. Solicito la unanimidad para que puedan hablar 2 minutos cada uno, si hay unanimidad. No hay unanimidad. ¿Habría unanimidad para que puedan hablar 2 minutos cada uno? No hay unanimidad. El ministro está pidiendo la palabra. El ministro Seguirre tiene la palabra. Ministro, usted tiene derecho. Muy rápidamente, simplemente para honrar las preguntas que se nos han hecho. En primer lugar, se dice que esto cuesta 793.000 millones que se sacan de los 900.000 millones del Tesoro. Eso no es así, eso no es correcto. Ocurre que los presupuestos a presupuestos se comparan en moneda del mismo poder adquisitivo, por tanto hay infractores y corrección monetaria de por medio, no es de los 900.000 millones. Respecto del tema del diputado Santana, nosotros hemos, en el caso de Chiloé, hecho 2 ajustes para efecto de cerrar la brecha que tienen con Palena, uno en el 2014 y otro ahora. En total, más que duplican lo que se hizo en la administración anterior. Respecto de el reajuste de parlamentarios y ministros, nosotros coincidimos con la filosofía y por eso hay un proyecto de ley que apuraremos para que los cargos políticos se fijen con otro criterio distinto al reajuste de la mesa del sector público. Y eso lo apuraremos porque allí es donde efectivamente hay que desvincular lo que es la carrera funcionaria y las altas rentas a las que puede llegar una persona en función de haber estado 20, 25, 30 años en un servicio, que no tiene por qué castigársele, versus la renta que obtiene un cargo de responsabilidad política o un parlamentario. Esa es la forma de proceder, de lo contrario estaríamos castigando la carrera funcionaria. En todo caso, si solo se quisiera excluir a los cargos más políticos, de lo que estamos hablando es de 1.000 millones de pesos. Y 1.000 millones de pesos en 1 millón de trabajadores son 1.000 pesos por trabajador, lo que equivale a 3 pesos al día. Entonces realmente entiendo que es una señal, digamos, de tipo simbólica, pero desde el punto de vista de las disponibilidades para el resto de los trabajadores es virtualmente la nada misma. Finalmente, ¿por qué, diputado Gutiérrez, los incentivos al retiro de asistentes de la educación? Justamente porque como parte de la negociación que tuvimos en Nueva Educación Pública, nosotros comprometimos el extender el incentivo al retiro de los asistentes de la educación desde 2021 al 2025, objeto de aliviar la presión que van a haber sobre los servicios locales de educación de quienes están ubicados en los DEM o en los DAEM. Fue parte, ¿cierto?, del acuerdo para poder aprobar esa ley y justamente ayuda a quienes eventualmente desean retirarse y no pasar a los servicios locales. Gracias. Muchas gracias. Presidente, reglamento. Perdón, diputada. Presidente, dado que no hubo unanimidad, solo quisiera señalar en que si usted pudiese solicitar la unanimidad
para la indicación que busca que el reajuste de las remuneraciones de los trabajadores del sector público, en este proyecto de ley, se puede incorporar un acto de toda justicia y que es el cálculo de todos los beneficios para el incentivo al retiro de los asistentes de la educación, sea el valor de la unidad de fomento del último día del mes inmediatamente anterior al pago, tal como hoy día se ha hecho en la Ley 20.948 de funcionarios públicos, la Ley 20.986 de profesionales de la salud, entre otros. Y de la misma forma solicito la unanimidad para aprobar la admisibilidad del proyecto de la indicación que busca congelar el aguinaldo, este reajuste para los sueldos más altos de la administración pública y de las empresas del Estado. El reglamento le permite solicitar, hacer las solicitudes que ha hecho, no obstante ello, diputada, en ambos casos nosotros no podemos dar la unanimidad bajo ninguna circunstancia, porque la primera es absolutamente inadmisible y la segunda fue presentada fuera de plazo. No puedo pedir la unanimidad. Presidente, diputado Andrade. Le quiero hacer una consulta, si es posible. Yo entiendo que respecto de esta indicación, en la Comisión de Hacienda, me refiero a la del congelamiento de las remuneraciones más altas, en la Comisión de Hacienda se votó la inadmisibilidad y, en consecuencia, la Comisión la declaró inadmisible. Yo entiendo que no se requiere una indicación en particular para votar esa inadmisibilidad en la sala si alguien lo solicita. Distinto es el plazo para presentar una indicación respecto de esto. Entonces, yo quisiera que usted lo solicitara a la sala que se pronunciara respecto a la admisibilidad de esa indicación, que es un tema distinto a la indicación propiamente tal, que tendría que ser objeto, si se aprobara, de otra votación. Presidente, y en la misma línea solicitar la admisibilidad del proyecto de la indicación que buscamos avanzar en justicia, y es que se considere el valor de la unidad de fomento del último día del mes inmediatamente anterior al pago y no del valor de la UEF del último día de la firma de la carta de renuncia de los asistentes de la educación. Y de la misma forma agradecer y valorar en que en este proyecto de reajuste se mantenga viva una ley como lo es el bono Atacama para todos los trabajadores públicos de la región. Respecto al primer punto, el señor secretario dará, ¿no es cierto?, su posición respecto a lo que yo he planteado respecto a la inadmisibilidad. No habiendo unanimidad para la indicación de la diputada Proboste y no habiendo sido presentada en la comisión, no se puede ver en la sala. Respecto al segundo punto del diputado Andrade, el problema que hay, diputado, es que la Cámara reiteradamente ha fijado que incluso la petición de admisibilidad tiene que ser presentada dentro del plazo para poder incorporarlas en las minutas respectivas de votación. Por eso se fijó a las 19:45 horas y está expresamente señalado así. Presidente. Reglamento. Vamos a continuar con la... No, presidente, en el marco del reglamento lo que se señala que cuando son discusión suma, como en este caso, discusión inmediata, y dado que esta indicación efectivamente, tal como lo señala el secretario, no fue presentada en la comisión, lo que corresponde a la mesa es recabar la unanimidad para que podamos discutir esta indicación acá en la sala. Yo le solicito que usted pueda recabar la unanimidad, presidente. ¿Ya no tuvo esa unanimidad, diputada? Presidente, el otro tema no se trata de unanimidad, se trata de que reglamentariamente lo que dijo el diputado Andrade es efectivo, no se requiere de presentación para pedir la admisibilidad. O si no, que nos digan en el reglamento qué parte dice que se requiere de una presentación física para pedir la admisibilidad. Secretario. Señor diputado, dice la presentación que usted hizo, dice renovación de indicación. Muy bien. Diputado Andrade. Tranquilo. Yo quisiera precisar, con el mayor respeto que me merece la mesa, que son dos cosas distintas. Yo no necesito presentar una indicación para que la sala se pronuncie respecto a una declaración que hizo la Comisión de Hacienda respecto a la admisibilidad o inadmisibilidad de una presentación hecha en la comisión. Ese es un tema. Se puede producir el siguiente fenómeno, pero yo estoy dispuesto a aceptarlo.
que, habiéndose pronunciado la sala respecto de la admisibilidad de la indicación, esta no se pueda votar posteriormente porque no fue presentada dentro del plazo correspondiente. Pero ese es un proceso distinto. Lo que a mí me interesa es que la sala se pronuncie respecto si es o no es admisible esa indicación que se fue declarada inadmisible por la Comisión de Hacienda. Yo creo que la sala puede pronunciarse al respecto. Voy a seguir con mi razonamiento. Si la sala se pronunciara por la inadmisibilidad, bueno, ratifica la opinión que se presentó en la Comisión de Hacienda y no hay nada más que agregar. Si la sala declarara que es admisible, queda establecido para la historia que es admisible y por razones de temporalidad no se pudo votar porque, como dice el secretario, se presentó con unos minutos. Yo entiendo que esa es la sana doctrina. Y en consecuencia le solicito, y para eso no requiere unanimidad, que usted ponga en votación la admisibilidad de la indicación presentada en Hacienda. ¿No? Lo pondremos entonces en votación en los términos que usted lo ha planteado en el momento que corresponda a la votación correspondiente. Vamos a continuar entonces con el segundo proyecto, que tiene que ver... Presidente, y la indicación nuestra... ¿También en el momento oportuno la va a someter a...? No, porque son casos totalmente distintos, diputada Yana Proboste. ¿Por qué? Son casos totalmente distintos. No, pero sí, lo que he señalado, señor presidente, es que efectivamente esta no es una renovación de indicación. Pero dado que este proyecto tiene discusión inmediata, la única forma de poder ingresar esta indicación y que no vuelva a otro trámite es que usted recabe la unanimidad en la sala. Los que quieran mantener la discriminación para los asistentes de la educación, que se manifiesten. Nosotros al menos queremos avanzar en justicia. Señor secretario, para responderle a la diputada Proboste por última vez. Diputada, no hay unanimidad para eso y para eso sí que usted necesita la unanimidad en la sala. Yo le pido que recabe la unanimidad. ¿Habría unanimidad? ¿Hay unanimidad para la petición de ese valor? No la hay. Ya. Entrando en la discusión del proyecto de la mixta del presupuesto, tiene la palabra el diputado Felipe de Musí para iniciar esta discusión. Por 4 minutos, de acuerdo a los acuerdos del comité, por cada bancada. Diputado de Musí. Muchas gracias, presidente. Ya después de varios meses trabajando, sobre todo primero los miembros de las comisiones de Hacienda en las subcomisiones mixtas, después la comisión mixta, después en primer trámite, segundo, tercero y ahora hoy día en la comisión mixta, se ha llegado a un presupuesto que desde nuestra parte creemos que podría haber sido mejor en varios puntos. Quiero recordar que nosotros desde el primer minuto nos opusimos a una serie de partidas bastante claras. La primera, prácticamente le quitan recursos al programa de reinserción y rehabilitación de Gendarmería, algo que creemos que es gravísimo, ya que obviamente es ahí donde las personas que desgraciadamente han caído en privación de libertad pueden tener las oportunidades para salir adelante. También nosotros desde el primer minuto y durante a lo largo de todo el proceso decidimos votar en contra también de la partida de Agricultura, particularmente de CONAF, por recorte en los programas relacionados con los incendios forestales. También sobre el Consejo Nacional de la Infancia, que aquí lo único que se hace es seguir un sueldo o seguir varios sueldos durante el mes de enero, febrero y marzo, porque en marzo en teoría debiera partir ya la subsecretaría. También el Ministerio del Deporte, aquí que el diputado Brown ha hecho tanto hincapié. Y algo muy importante fue votar en contra también de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya que le quitan recursos a un programa que supuestamente estaba mal evaluado por la DIPRES, que es justamente el de los programas de seguridad comunal, pero que también vimos que el propio subsecretario el mes de octubre dijo de que en las comunas donde se habían aplicado estos planes sí habían disminuido los distintos tipos de delitos. Y probablemente uno de los puntos más potentes que nosotros planteamos fue el poco incremento a la situación del Sename. Y quiero decir que después de meses luchando los diputados y senadores de oposición, junto a algunos de los diputados y senadores de la nueva mayoría, hoy día el ministro se abrió, se allanó y se van a entregar más de 4.000 millones de pesos al Sename. Entonces quiero primero partir haciendo un reconocimiento al ministro de Hacienda, que hizo un esfuerzo en esto. Sabemos de que es bastante marginal, se podría pensar con respecto al presupuesto nacional, con respecto al presupuesto del Sename también es bastante marginal, pero la lógica es que esos recursos vayan, y escuchen bien, existen 2.500 niños que han sido abusados, que los tribunales han dictaminado que tienen que tener acompañamiento por parte del Sename y no hay recursos. O sea, estaban en lista de espera.
Y me parece excelente, quiero celebrar nuevamente que el ministro se haya abierto a esta realidad, esta triste realidad, y haya entregado estos 4.000 millones de pesos. Pero quiero también ser bastante claro, 4.000 millones de pesos dividido en 2.500 niños son 1.600.000 pesos al año. Y si uno lo divide al mes, prácticamente 140.000 pesos al mes. Probablemente no podamos solucionar todos los problemas, pero creo que es una señal, y creo que es una señal que por lo menos la constancia de los diputados y senadores de Chile Vamos, junto a algunos diputados y senadores, algunos digo porque no fueron todos de los que están del mundo oficialista, se logró esto que yo creo que es tan importante. Y quiero utilizar estos últimos 50 minutos, presidente, para referirme al respecto a la situación del reajuste del sector público. Bastante rápido, solamente decirle que en el gobierno del presidente Piñera el reajuste real fue de 8,5%, y el reajuste real de este gobierno ha sido de un 1,6% aproximadamente. O sea, más de 5 veces en el gobierno del presidente Piñera. Solamente lo digo para que los funcionarios públicos lo tengan claro. Y vuelvo a... Bueno, si quieren tener un mejor reajuste, les conviene votar por el presidente Piñera. Y quiero pedir nuevamente el compromiso de Hacienda de enviar un informe con respecto a cuánto estos recursos viene efectivamente de la provisión del Tesoro Público y cuánto vienen de reasignación del subtítulo 21. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, ¿podría autorizar el ingreso de los asesores de la banca? Sí, inmediatamente. Diputado de Musí, tiene 10 segundos más por la interrupción que lo quiere ocupar. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Yanna Proboste. Oye, por favor, les pido respeto también en este hemiciclo a los funcionarios públicos. No me parece que esa sea la forma de referirse a ellos. Diputada Proboste. Señor presidente, respecto de el proyecto de ley de presupuesto, nosotros esperamos que efectivamente podamos en el día de hoy aprobar los recursos que están referidos al incremento del sistema de agua potable rural, que es muy importante en regiones como las que represento, la región de Atacama. Y aprovecho de señalar en que reitero la voluntad que ha tenido el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue la que creó un reconocimiento a los funcionarios públicos de la región de Atacama, el bono Atacama, y que en la ley de reajuste que hemos tratado recientemente se vuelve a señalar. Esto es producto del esfuerzo de los propios funcionarios públicos que han señalado y han alzado la voz de mirar las características particulares que tiene la región de Atacama. Y nos parece muy importante que se mantenga viva y que hoy en el proyecto de ley de reajuste se considere la proyección de este bono para los funcionarios públicos para el año 2018. Creemos también que la ley de presupuesto incorpora en la partida 9 de educación recursos importantes referidos a las manipuladoras de alimentos y a los asistentes de la educación. Sin embargo, quiero hacer un llamado para que el gobierno pueda corregir una situación de injusticia. Esto es referido al bono de incentivo al retiro de los asistentes de la educación. En marzo de este año se aprobó una discriminación inaceptable, porque todas las leyes de incentivo al retiro que este Parlamento ha aprobado dice que para el cálculo de los beneficios se considera el valor de la unidad de fomento del último día del mes inmediatamente anterior al pago. Con los únicos que hace una excepción son aquellos que tienen menos, son aquellos que reciben menos remuneraciones, como son los asistentes de la educación. Y por lo tanto le pedimos al gobierno pueda corregir esta situación inequitativa y discriminadora. Parte de nuestro tiempo lo va a ocupar también el diputado Ortiz. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Yanna. Tiene 1 minuto 40 segundos el diputado José Miguel Ortiz. Concreto, preciso y al hueso. Hoy día nos constituimos en la comisión mixta de los 10. La verdad, para ser serio y objetivo, casi siempre estuvimos 9 y muchas veces 10. Para que seamos claros, porque de repente se empiezan a formar imágenes que no corresponden. Actuamos con seriedad, con responsabilidad y repusimos todas las partidas que la habían a un peso, con todo lo que significan los gastos variados, en justicia, en el Sename, en educación y que también los 10.000 millones de la APR. Es decir, hicimos un trabajo
muy serio y responsable. Debido a eso, yo creo que este es el instante de aprobar este informe, porque también el presidente dará a conocer qué es lo que pasa con el Congreso Nacional, que tuvo una muy buena negociación, tengo que reconocerlo, así que por lo tanto yo creo que es un avance. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social hay una nueva glosa que tiene que ver con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que algunos estuvieron en contra, pero la inmensa mayoría estuvimos a favor. Por otro lado, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social también querían bajar unas partidas, pero al final imperó el criterio de la mayor parte de nosotros y los restituimos. En bienes nacionales había un problema de información que se ratificó por unanimidad. Fuera de eso, hubieron algunos rechazos que eran lógicos, absolutamente lógicos, que no eran admisibles de ningún punto de vista. Por lo tanto, yo hago un llamado a votar a favor Muchas gracias, diputado José Miguel Ortiz. A continuación, en el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Jorge Rackber. Muchas gracias, señor presidente. En el proyecto anterior ya algo hice mención respecto de la situación. Se ha señalado y se ha concluido una muy buena negociación, según se dice, con el Gobierno respecto del aumento de parlamentarios en el Congreso Nacional. Claramente una muy buena negociación para el Gobierno. Presentaron un proyecto donde señalaron que efectivamente no iba a significar ni un peso más el aumento parlamentario y eso así se dio. El Gobierno no le puso ni un peso más a la modificación del aumento de parlamentarios ni al sistema electoral. Muchos le creyeron y así lo votaron en su momento, a pesar de que muchos no votamos a favor de ese proyecto. Pero hoy día el Gobierno hace una muy buena negociación. Claramente con el aumento de parlamentarios tiene más ingresos, porque van a haber 35 diputados y una buena cantidad de senadores que van a tributar por su renta y el Gobierno va a estar recibiendo mensualmente más de 100 millones de pesos adicionales. Por lo tanto, ¿qué mejor negocio? Impone un sistema, ¿no es cierto?, donde todos votaron a favor, o no todos, pero de su gobierno votaron a favor, la oposición votaba en contra, y hoy día no le coloca ni un peso al Congreso Nacional y sin embargo recibe más de 100 millones de pesos más, mensual. ¿Qué mejor negocio? Eso no se ha visto nunca, que finalmente hayan impuesto su criterio y finalmente estén obteniendo mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, lo dejo planteado para que en la historia de la ley, que muchos que la aprobaron a favor ya en el horario de incidente hoy día reclamaban que era una mala ley. Bueno, reclámenle a su propio gobierno, no resultaron reelectos porque el sistema que ellos mismos aprobaron no les permitió y bueno, nosotros como Chile Vamos fuimos la fuerza política que obtuvo más parlamentarios y eso a pesar de que señalaron de que ellos iban a ganar todas las elecciones, hoy día la ciudadanía dijo otra cosa. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en las contiendas electorales a futuro, pero claramente un sistema electoral que lo impusieron donde finalmente dijeron que no se iba a gastar ningún peso, el gobierno gana plata y mucha plata y por otro lado finalmente nosotros como oposición resultamos triunfadores y eso los resultados lo dicen, la ciudadanía fue la que dio su opinión, dio su voto y los resultados están a la vista y lamentablemente por los creadores del sistema salieron trasquilados. Muchas gracias, señor presidente, he dicho. Muchas gracias, diputado Rackber. A continuación, en el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. ¿Alguien va a utilizar tiempo del Partido por la Democracia? A continuación y para finalizar, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. No, falta la Camila Vallejo primero. No, perdón. Diputada Camila Vallejo. Allá está. Diputado Farcas. Autorizamos al diputado Farcas para que intervenga. Tiene la palabra el diputado Farcas. Gracias, presidente. Gracias, honorable Cámara. Presidente, muy brevemente, la verdad es que la comisión mixta en la cual nos tocó participar ha repuesto gran parte de aquellas temáticas que eran importantes y significativas, particularmente las relacionadas con seguridad ciudadana, y valoramos profundamente que el Gobierno haya escuchado el tema específico del Sename. Y por cierto, nos parece que nuevamente aquí hay una señal muy positiva, presidente,
para poder generar un presupuesto responsable, pero que también se hace cargo de manera adecuada y pertinente de las temáticas más importantes que efectivamente estaban en discusión. Contrariamente a lo que se ha dicho, aquí vamos a tener un Congreso que no va a requerir mayores recursos por parte del Ejecutivo y se ha cumplido con lo que en su momento se dijo, lo que es una muy buena noticia porque obviamente esa era la premisa con la cual votamos este cambio al sistema electoral. Y también, presidente, decir que en aquellas áreas, particularmente en la reinserción de aquellas personas que sufren penas aflictivas, nos parece muy importante que se hayan repuesto los recursos, también en otro tipo de materias, particularmente en el ámbito de la agricultura, en el ámbito del deporte, que consideramos son fundamentales para el desarrollo de un presupuesto armónico. Aquí hay, presidente, además una cantidad de recursos de libre disposición que van a permitir suplementar aquellos proyectos que en su momento el próximo presidente de la República estime conveniente, como por ejemplo son aquellos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que podamos reforzar la seguridad ciudadana en cada una de las comunas. Esto es muy importante porque, si bien es cierto, han sido evaluados de una manera crítica por parte de la Dirección de Presupuestos, esto va a generar una posibilidad y una alternativa para que sean complementados durante el próximo gobierno, presidente. Así es que vamos a votar a favor de, obviamente, lo que se ha generado y lo que se ha realizado y destacar que una gran cantidad de las votaciones fueron por unanimidad, lo que obviamente deja un espíritu muy constructivo para esta comisión mixta y lo que tenemos que proceder a votar. Muchas gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, diputado Farca. Tiene a continuación la palabra la diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a nuestro representante de gobierno aquí presente. Bueno, a nombre de la bancada del Partido Comunista y del diputado Sergio Aguiló, la verdad es que valoramos algunos de los avances que tuvo la comisión mixta, pero otros tenemos que decirlo que lo lamentamos. Ahora, respecto al avance, consideramos que efectivamente el compromiso inicial que adoptó esta Cámara de Diputados y el Senado, entendiendo ambas instancias como representantes del Congreso Nacional, en conjunto con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de que esta medida necesaria de ampliar o de abrir más bien el Parlamento al momento de terminar con el sistema electoral binominal no significara mayores costos para el país, se cumpliera a través de esta comisión mixta. Esta Cámara, y así lo ha señalado su presidente, ha hecho tremendos esfuerzos porque entiende que la mayor representatividad en el Congreso no tiene que irrogar necesariamente más gastos, que ya hay gastos excesivos en esta congregación, no solamente por las dietas parlamentarias, sino que una serie de privilegios que lamentablemente han existido por mucho tiempo y que de alguna manera era posible cumplir con este compromiso en la medida que se redistribuyeran los recursos adecuadamente, dado que el Senado ostenta una enorme cantidad de privilegios que la verdad es grosera. Por lo tanto, valoramos ese avance y valoramos, por cierto, también el aumento de recursos para el programa 3 del Sename, pero nos gustaría también solicitar que todos estos recursos que se van a aumentar o los programas para atender a los niños, infantes vulnerados en sus derechos tengan la adecuada fiscalización, porque sabemos que hay muchos traspasos de recursos, pero no necesariamente cumplen con el objetivo para los cuales han sido determinados. Y obviamente, presidente, nosotros lamentamos, eso sí, el que se hayan repuesto los recursos de los gastos reservados de defensa. Creíamos que teníamos que dar una señal al país de que no vamos a seguir manteniendo privilegios, recursos que además están mal fiscalizados, que no están transparentados en las Fuerzas Armadas y de orden. Y por otro lado también en relación a estas empresas que se adjudican las licitaciones del transporte público y que tienen inversión en paraísos fiscales. Hemos hecho una campaña sumamente importante para terminar con la evasión en el transporte público y sin embargo estamos legitimando que empresas que evaden legalmente, es decir, eluden impuestos en paraísos fiscales se adjudiquen esto. Entonces tenemos una contradicción tremenda y nos parece que no, bueno,
lamentablemente porque no tenemos representación en la comisión mixta, pero lo que se señaló aquí en la Cámara no se vio reflejado en la comisión mixta, lamentablemente, en estas dos indicaciones, presidente. Sin embargo, bueno, como sabemos que hay que votar todo en conjunto, nuestra bancada va a votar favorablemente el informe de la comisión mixta. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. Tiene la palabra el diputado René Zaffirio. Muchas gracias, presidente. Presidente, se ha hecho bastante alarde durante la discusión de los recursos adicionales que se está incorporando al Servicio Nacional de Menores. La verdad es que no quería intervenir, pero me parece que es de justicia hacer referencia a algunos temas que no puedo simplemente dejar pasar. En primer lugar, se habla, y lo sostuvo por su intermedio presidente el señor ministro de Hacienda, que se incorporaba 4.000 millones de pesos para un programa de acompañamiento a aquellos niños que han sido abusados sexualmente. Hay dos temas que quisiera mencionar. Primero, el Servicio Nacional de Menores no está en condiciones de ejecutar, porque no tiene la capacidad administrativa ni técnica para hacerlo, programas de acompañamiento para menores que han sido abusados sexualmente dentro de dependencias que están bajo su tutela. Es decir, si se hace directamente a través del Sename o se hace a través de los organismos colaboradores privados, le estamos regalando 4.000 millones de pesos para que se vayan al tacho de la basura, porque estamos entregando esa misma cifra a los mismos que ocultaron los abusos. O que es más, en una estricta expresión de carácter jurídico, a los cómplices o encubridores de los delitos de abusos sexuales cometidos en perjuicio de los niños o niñas del Sename. Es insólito que se pretenda crear la sensación de que con 4.000 millones de pesos sea posible revertir situaciones de abuso tan dramáticas como las que durante años hemos querido relatar a este Congreso, a esta Cámara, que se han recogido en plenitud y al país. Por su intermedio quisiera decirle al ministro de Hacienda, señor presidente, que no tenga la menor duda que así no hubieran sido 10.000 millones de pesos, de forma alguna aquello va a significar que permitamos que los abusos que se siguen cometiendo en este mismo minuto, mientras debatimos este aporte, los vamos a mantener en silencio. A diario estamos recogiendo testimonios y lo seguimos haciendo. Ayer, anteayer, de centros administrados directamente o de centros administrados por instituciones privadas donde se cometen abusos de menores. Señor ministro, por su intermedio, presidente, este es un mal chiste. Es un mal chiste. En la discusión presupuestaria del año pasado le señalé al exministro de Hacienda que no me parecía seguir incrementando los recursos para un sistema técnicamente fenecido, incapaz de administrar recursos con la propiedad que se debiera. Yo hubiera esperado que en esta discusión presupuestaria hubiéramos mantenido los recursos del Sename y que hubiéramos sido capaces para diseñar una estrategia de financiamiento distinta, que no tenga la perversión que tiene el actual sistema, que el Estado ahorre recursos, pero que mejore la atención a niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y estos recursos, desgraciadamente, solo tienen por objeto, y me queda clarísimo, pretender silenciar una situación escandalosa que el Estado de Chile va a seguir ocultando si no se reconoce la violación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de carácter estructural que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado y cuyo informe, que debió haber sido entregado en octubre, por presión del propio Ejecutivo, no se ha entregado a la opinión pública de nuestro país. Me parece vergonzoso y es lamentable que con los niños de nuestro país se actúe de esta manera, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado René Zaffirio. Para finalizar, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera valorar el acuerdo que se construyó en la comisión mixta. En particular, algo que no era materia de la mixta, pero que sí es materia de valoración en el presupuesto, y es que
estamos todos conscientes que hay que seguir avanzando en gratuidad, incluso aquellos que estaban en desacuerdo con esto. Hubo un interesante momento de ver la luz de algunos que estaban viendo solo la oscuridad y se retornó a la idea que la gratuidad parece ser un derecho que vale la pena perseverar en él. Se dieron las instrucciones correspondientes y se cumplió con las instrucciones que se otorgaron desde fuera del Parlamento. Pero está bien que así sea. Pareciera ser que estamos todos entendiendo que la educación es un derecho que hay que perseverar en él. Segundo, valorar también el acuerdo que se llegó en la mixta respecto a los trabajadores honorarios y su liquidez respecto a su remuneración futura. Del mismo modo que la exigencia de que los órganos autónomos tengan y velen porque se respeten los derechos laborales. Yo le pediría ahí al Ministerio del Trabajo, veía por ahí a la ministra, que pudiera especial hincapié en fiscalizar el cumplimiento de ese acuerdo. Quiero, además, entiendo que el Gobierno ha hecho un compromiso para revisar este tema de las sociedades de responsabilidad limitada de carácter individual, que es una forma subrepticia de evadir derechos laborales y que entiendo que va a ser, no se logró el acuerdo en la mixta, pero va a haber un seguimiento de aquello. Sin embargo, quiero en particular valorar el tema de las manipuladoras de alimentos. Ellas nos acompañan aquí. El acuerdo que se llegó en la comisión mixta es un acuerdo muy interesante que resguarda un conjunto de derechos que se habían puesto en discusión y en tela de juicio, y desde ese punto de vista a mí me parece que lo que se acordó en la comisión mixta es valorable y además da cuenta de aspiraciones que están un poquitito dejándose de lado. Por último, quiero mencionar, presidente, que entiendo yo que el acuerdo que se llegó en materia de el costo y el traspaso que tiene que haber de recursos desde el Senado a la Cámara es algo que yo estableció específicamente, y se le entrega a la comisión un mandato al Consejo Resolutivo de Asignaciones que a marzo del 2018 haga una propuesta en ese sentido. Sin embargo, quiero recalcar y que quede así de claro de que no está en tela de juicio el traspaso de los recursos de los 800, 900 y tantos millones desde el Senado a la Cámara para los efectos de enfrentar esta disposición. Presidente, a mí me parece que eso es parte del cumplimiento del acuerdo y de ese punto de vista lo valoro, cuando hemos dicho permanentemente de que lo que teníamos era un acuerdo que establecía que no iba a haber un costo mayor para el fisco por la incorporación de 35 nuevos diputados y otro tanto números de senadores. Era un compromiso que había que velar y había que cumplir. Y creo que habla bien del Congreso y del Ejecutivo que se ha llegado a un acuerdo en el sentido que esto va a ser así y en consecuencia hemos velado por el cumplimiento de un acuerdo formal. Yo felicito a la mesa, en particular a usted, presidente, porque ha tenido una gestión particularmente importante respecto a este tema. Yo no acostumbro a hacer este tipo de valoraciones, pero creo que vale la pena. Usted ha sido además un buen seguidor de las administraciones, particularmente de los diputados Cornejo y Núñez, que lo antecedieron y que fueron parte de este esfuerzo también. Le voy a dejar el espacio para que usted me nombre cuando sea necesario, pero no me voy a nombrar yo mismo. Y por último, presidente, solo quiero mencionarle que tenía un poco de temor de hablar porque cuando uno habla desde la política siempre corre el riesgo que se destape alguna cloaca maloliente por ahí, pero el riesgo hay que correrlo igual. Gracias, presidente. Vamos a proceder, por lo tanto, a las votaciones, estimados colegas diputados. En primer lugar, vamos a votar en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, que concede aguinaldos, que señala, que concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado, y por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular con la salvedad de los artículos 1, 31 y 66, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas. Ahora, en votación, vamos a votar ahora las votaciones separadas. La admisibilidad, presidente. Después, porque va primero el artículo primero. En votación particular, el artículo primero, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas?
¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? ¿Diputado de Musi? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 64 votos, 8 en contra y 7 abstenciones. Aprobado. Los diputados señores Jackson y Mirosevic han hecho cuestión de la declaración de inadmisibilidad efectuada por el presidente de la Comisión de Hacienda respecto de la siguiente indicación de cuyo tenor dará lectura el señor secretario. La indicación intercala en el artículo primero algunos incisos tercero, cuarto y quinto que voy a leer resumidamente. Dice, el reajuste establecido en el inciso primero no regirá para el presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados primero y segundo de la escala del personal superior del Poder Judicial, ni para el Contralor General de la República. El reajuste establecido en el inciso primero tampoco se aplicará a los sueldos bases mensuales de los grados A, B, C, 1A de la escala única establecida en el artículo primero del Decreto Ley número 249/1974 del Ministerio de Hacienda, los sueldos bases mensuales de los grados primero y segundo establecidos en el artículo segundo del Decreto Ley número 3058 de 1979 del Ministerio de Justicia, ni al sueldo base mensual del grado F-G de la escala establecida en el artículo 5 del Decreto número 3551 de 1981 del Ministerio de Hacienda, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público. Tampoco se aplicará el reajuste del inciso primero a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles para salud y pensiones o no imponibles asociadas a los grados antes señalados y aquellas a que tengan derecho los trabajadores señalados en el inciso anterior. El reajuste establecido en el inciso primero no regirá para el secretario del Senado, el secretario de la Cámara de Diputados, el director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Tampoco se aplicará el reajuste del inciso primero al sueldo base de las categorías A, B, C, establecido en el artículo segundo del acuerdo complementario de la Ley 19.297. Asimismo, no se reajustarán las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles para salud y pensiones o no imponibles asociados a las categorías antes señaladas y aquellas a que tengan derecho dichos trabajadores. Este presidente y la mesa comparte el criterio de la Comisión de Hacienda en orden a que se trata de una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, de conformidad a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República. Vamos a votar, por lo tanto, la declaración de inadmisibilidad. ¿Se puede argumentar la admisibilidad o inadmisibilidad, presidente? En votación. ¿No se puede? En votación, la declaración de inadmisibilidad. Los que votan a favor de la posición de la mesa, obviamente. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 36 votos, 39 en contra y 3 abstenciones. Si bien es cierto, es admisible. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, la indicación es declarada admisible por la Sala por haberse presentado la renovación de la indicación fuera del plazo fijado por los comités parlamentarios. Esta indicación no se puede votar. Presidente, somos una Cámara política. Fueron 5 minutos de atraso. Lo presentamos a las 19:50. Somos una Cámara política, solicito que recabe la unanimidad para que esto se vote. Solicito que recabe la unanimidad para que esto se vote y que decidamos si es que sí o si es que no. No hay unanimidad. Presidente. Es una Cámara, yo quiero señalar al diputado Jackson una cosa, una Cámara política, pero para todos en igualdad de condiciones. Cuando el reglamento y los comités establecen un criterio, si ustedes cometieron el error de presentarlo fuera de tiempo, no pueden culpar a la mesa ni a ningún otro parlamento. El error es pasar por sobre la Constitución, presidente. En votación particular, el artículo 31, cuya votación Presidente. Estamos en votación. Reglamento. Estamos... Presidente, si efectivamente había un tiempo, pero eso tiene que ser desde el momento que la sesión está funcionando, y dado que se retrasó el inicio, ese tiempo también se debe haber corrido, o si no ya estaría votado, o si no ya habría terminado la votación. En votación particular... Presidente, está diputado Jackson, criterio objetivo. Diputado Jackson, yo le pido respeto también y no pretendo endosarle a otro la responsabilidad de que ustedes presentaron tarde la indicación.
En votación particular el artículo 31, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación particular, repito, el artículo 31, han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas. Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 46 votos, 28 en contra y 6 abstenciones. Aprobado. En votación particular, el artículo 66, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 44 votos, 29 en contra, 7 abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto al Senado. Ahora en votación el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley iniciado un mensaje de presupuesto del sector público para el año 2018 que requiere para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados. Hago presente a la sala que de obtenerse una votación inferior se entenderán aprobados solo aquellas normas que alcancen el quórum constitucional respectivo. Antes de la votación, presidente, hay un número en este instante, 42, 78 señores diputados aquí en la sala. No, pero el problema, ¿por qué lo estoy planteando antes que votemos? ¿Cuántas personas tienen permiso constitucional? Porque esas cosas hay que saberlas antes. Si no, puede suceder la cosa más increíble. Nada más. Quiero que me den la información. En votación. En votación. Una sola. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Ya, resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 77 votos y 3 en contra. Aprobado y despachado el proyecto y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Con un amplio respaldo, la Sala aprobó el proyecto de ley de reajuste que contempla un incremento general del 2,5% a partir del 1 de diciembre de 2017 a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles para salud y pensiones o no imponibles de los trabajadores del sector público. Hemos despachado el reajuste. Esto favorece a 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Este es un incremento que, si bien es cierto, es magro, excede con bastante holgura lo que ha sido el alza del costo de la vida, por tanto son reajustes reales, y hemos podido también convenir un bono de 170.000 pesos de fin de negociación, aparte de los bonos de Navidad, los bonos de vacaciones, así que con lo que estamos poniendo sobre la mesa, agradeciendo la flexibilidad de los dirigentes de la mesa del sector público, los trabajadores del sector público van a poder tener un mejor año 2018 y eso nos llena de satisfacción. Todas las leyes que ha aprobado este Parlamento en esta materia dice que para el cálculo de los beneficios se considerará el valor de la unidad de fomento del último día del mes inmediatamente anterior al pago. Sin embargo, para los asistentes de la educación se hace una discriminación y se les dice que se va a calcular con el valor de la UEF del mes inmediatamente anterior a la firma de la carta de renuncia. Entre que usted firma la carta de renuncia y efectivamente llega el pago, puede transcurrir hasta 1 año o más. Y todo el incremento de la unidad de fomento lo pierde el trabajador. Quiero hacer un llamado a nuestro gobierno para que hoy día pueda poner en sintonía en el camino de la justicia, también para los asistentes de la educación, el incentivo al retiro, tal como lo hemos aprobado para los funcionarios públicos, para los profesores, para docentes y no docentes de universidades. Propusimos a partir del año 2015 un reajuste que fuera inversamente proporcional, es decir, un reajuste diferenciado de manera de que sea mayor para las remuneraciones más bajas y menor para las remuneraciones más altas. Esto incluye, por cierto, el congelamiento o no permitir el reajuste para los sueldos más altos de la Administración del Estado. Yo lamento que en esta oportunidad se haya cambiado esta última fórmula
y que también se incorpore el reajuste a los sueldos más altos. Con respecto al reajuste del sector público, 13 de las 15 asociaciones están a favor de los funcionarios públicos, por lo tanto era un proyecto bastante fácil, era un proyecto que además de los bonos y del reajuste venía con una serie de modificaciones a distintos artículos que eran temas que no se habían visto normalmente en esto. Y tomando como base dos modificaciones relevantes relacionadas con las partidas del Ministerio de Justicia y del Congreso Nacional, fue ratificado por la Sala con 77 votos a favor y 3 en contra el informe de la Comisión Mixta que resuelve las diferencias entre nuestra corporación y el Senado en torno al proyecto de ley de presupuestos de la Nación para el año 2018. Fue difícil, pero finalmente accedieron a que sea el Comité de Asignaciones el que pueda tener la potestad para rediscutir el tema de las asignaciones, porque con el cambio del sistema electoral sin duda han cambiado un poco las estructuras territoriales, las responsabilidades, así que en el marco del presupuesto que tienen, ellos buscarán algo que sea lo más justo posible. El problema no es solamente Senado versus Cámara de Diputados, sino que también distritos de distinto tamaño, distintos costos, que al poner todo en común eventualmente pueden buscarse soluciones. Se ha apoyado ahora de manera unánime el paso al 60% de gratuidad. O sea, todas las familias que están en los 3 quintiles más pobres podrán hoy día estar tranquilos que la educación de sus hijos, incluyendo la de la formación técnica y universitaria, está asegurada más allá de si tengan o no los recursos para solventarla. Es una buena noticia para todas las regiones porque se ha financiado completamente ya el término de los 20 hospitales, de los que todavía están por construir, de los CEFAM, de los SAR, que la gente sabe, los centros de alta resolutividad de los cuales depende su salud. También hay más recursos para los niños del Sename, también hay mucho más recursos para el agua potable rural, tan importante para nuestra familia campesina, para la vialidad y en general para la expansión de los caminos y la pavimentación de los mismos, sobre todo en las zonas más alejadas, ¿cierto?, de los centros urbanos. Queremos destacar el incremento que ha tenido en la ley de presupuesto partidas como, por ejemplo, agua potable rural, Sename, entre otros. Quiero además señalar en que se ha cumplido el compromiso del Gobierno cuando discutimos el proyecto que buscaba poner fin al binominal, en donde este incremento de nuevos diputados por distrito no signifique nuevos recursos. Esta ley de presupuesto se ha despachado con costo cero y que todo aquello que significa mayores gastos por la presencia de nuevos parlamentarios surgen de reasignaciones internas del Congreso Nacional. Y nosotros finalmente hicimos los puntos a lo largo de toda la discusión de la disminución de recursos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio de Deporte, de Agricultura CONAF y particularmente el poco incremento del Sename, y finalmente el propio ministro de Hacienda hizo un esfuerzo después de que los diputados y senadores de Chile Vamos a lo largo de estos meses de discusión siempre hicimos el punto de que faltaban recursos para el Sename, particularmente para más de 2.500 niños que hoy en día están literalmente en lista de espera, que han sido abusados y que están en lista de espera. El ministro se comprometió y se entregaron más de 4.000 millones de pesos, lo cual no alcanza para solucionar todos los problemas, pero por lo menos es un avance. El reajuste del 2,5% al sector público fue despachado a segundo trámite al Senado, en tanto el informe de comisión mixta sobre el presupuesto 2018 también deberá ser visto por el Senado para culminar su tramitación legislativa.